Ahora sí, el día de hoy, esta noche, y como ya es costumbre, contaremos con la participación de un especialista altamente capacitado y que además es parte de la plantilla docente de nuestra institución. Cuenta con una trayectoria sumamente considerable en el área de la fisioterapia y la rehabilitación física. Me refiero, por supuesto, al maestro Antonio Rubio, quien es licenciado en fisioterapia y rehabilitación por la Universidad Marista Valladolid. Es maestro en fuerza desde la rehabilitación hasta el alto rendimiento por la FC Barcelona Universitas, maestro en métodos de valoración en fisioterapia por la misma universidad, certificado en aptitud pedagógica en valoración de las lesiones del deporte por la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, y además es director general de rehabilitación y fisioterapia en la Clínica Santa Elena. Sin más preámbulos, entonces, y con mucho gusto, cedo el micrófono al maestro Antonio para comenzar con esta ponencia. Bienvenido, maestro, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, noches. Agradezco mucho tu atención, tu introducción, como siempre, tan detallada y atenta de tu parte. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Me puedes confirmar, Alberto, si se escucha todo bien? Se escucha perfecto, todo bien. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, antes que nada, también, Alberto, aparte de ti, a Cedefis por cedernos este espacio que nos funciona a todos. Primero a los que somos ponentes para compartir un poquito de nuestro conocimiento y en segunda instancia también a los alumnos que estoy seguro que podrán sacar algo valioso o al menos esa es la intención. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Permítanme intentar poner las diapositivas. Un segundo, por favor. Alberto, no sé si me puedes apoyar con la diapositiva. Claro, profe, sin ningún problema. Dame un par de segundos y te la empiezo a compartir. Sí, por supuesto, no te preocupes. Bueno, aprovechamos aquí este momento aprovecho este momento también para saludar un poquito a todos los que amablemente nos ceden un poquito de su tiempo para intentar discutir o platicar un poquito, aprender sobre este tema tan interesante, o al menos para mí, que es la fuerza, ¿no? Que es algo fundamental en pacientes desde rehabilitación hasta atletas de altísimo rendimiento, sea en el deporte que sea. Muy bien. Me parece que ya se ve la diapositiva. No sé si los demás lo puedan ver. Sí, profe, ya nada más te Perfecto. agrego para que tú puedas ir manipulando. Sí, muy bien. Perfecto. Ahí Fernando, Said. Veo varios nombres que ya nos confirman que se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Y déjame ver si... Bueno, tú me indicas, Alberto, por favor. Listo, profe, adelante, por favor. Listo, perfecto, Alberto. Muchísimas gracias. Ahora sí, entonces, comenzamos. Bueno, básicamente el tema de hoy es el papel de la fuerza en la prevención de lesiones deportivas. La fuerza en el deporte es algo que se involucra en todos los niveles, en todos los momentos. Obviamente una mayor fuerza en muchos casos nos va a aumentar el rendimiento, por no decir en todos, ya depende del tipo de fuerza que ahorita vamos a platicar. Pero en este caso vamos a hablar específicamente de la prevención de las lesiones deportivas, que es un tema sumamente reciente en deportes de alto rendimiento hace algunas décadas. El papel del gimnasio, la fuerza muscular, todavía no estaba tan interiorizado como lo está el día de hoy, y eso lo vamos a ver a continuación. Voy a comenzar platicándole un poquito los objetivos que tenemos para la plática del día de hoy. Básicamente son 4 objetivos. El primero, sin duda alguna, es entender la relación entre la fuerza y la prevención de lesiones. El segundo es identificar los tipos de fuerza y el impacto que tienen sobre la protección del sistema musculoesquelético. El tercero es, vamos a ver de qué forma, cuáles son las estrategias de entrenamiento de fuerza que podemos utilizar para minimizar los riesgos de lesión y conocer algunas herramientas de evaluación de la fuerza para prevenir lesiones. Obviamente lo vamos a ver
todo de una manera un poco superficial. Ya saben que aquí pues solamente tenemos una hora, lamentablemente, de un tema que podemos interiorizar durante varias horas. Bien, en primer punto, o el primer tema, relación entre la fuerza y la reducción del riesgo de lesiones. Vamos a ver, la fuerza es una capacidad fundamental, ya sea para el rendimiento, como ya lo comenté, y también para la prevención de las lesiones. Hay estudios recientes que indican que la falta de fuerza, ya sea en un músculo, en varios músculos, en una extremidad, en comparación a la otra o en comparación a lo necesario para desempeñarse a algún nivel, genera o es un factor de riesgo de lesiones no solamente musculares, sino articulares. Ahorita vamos a ver por qué. También se ha demostrado recientemente, como lo hizo Huff y Triplett en 2022, que bueno, la estabilidad articular también depende de la fuerza y del control neuromuscular. Son temas que enseguida vamos a tocar. En la imagen podemos ver la comparación de dos futbolistas. En la parte izquierda está Clarence Seedorf, un jugador ya retirado, con una musculatura brutal. Podemos ver, creo que sí se alcanza a apreciar en la imagen el cuádriceps, sobre todo el vasto medial muy marcado. Y a la derecha podemos ver a Cristiano Ronaldo. Todos conocemos seguramente a Cristiano Ronaldo. Ahora, esta no es una imagen para criticar a don Cristiano Ronaldo, que sabemos que es un jugador tremendamente fuerte, tremendamente potente. Simplemente lo hice para determinar o para dejar en claro desde un primer momento que volumen no es lo mismo que fuerza, ¿sí? Podemos tener mucho volumen y no tener fuerza, o podemos tener mucha fuerza y no tanto volumen. Todo depende de la distribución de fibras musculares que tengamos en cada parte del cuerpo. Entonces aquí no tengo muy claro si Cristiano Ronaldo está más fuerte que Clarence Seedorf, ni que Clarence Seedorf de Cristiano Ronaldo, pero en la imagen, si nos dejamos guiar, perdón, por su volumen, seguramente podríamos llevarnos una falsa impresión. Entonces, como primer punto y como única mención a lo largo de la ponencia, pues sí es bien importante recalcar que volumen no es igual que fuerza, es completamente independiente uno del otro, ¿vale? Bien, mecanismos de protección de la fuerza muscular. ¿Cómo la fuerza nos puede ayudar a proteger las articulaciones, los músculos? Pues es muy sencillo. El músculo, aparte de funcionar para el movimiento, funciona como un amortiguador de cargas. Es decir, cuando yo hago un salto como el que se ve en la imagen, ¿sí? Imagínense ahí claramente el, el sujeto de la imagen está saltando de abajo hacia arriba, pero imagínense que el movimiento fuese al revés, que de arriba salte hacia abajo, las rodillas se van a llevar un impacto, la columna se va a llevar un impacto, y los músculos bien entrenados lo que hacen es funcionar como un amortiguador, es decir, igual que en los coches, disminuye el impacto de algún sobresalto, de alguna caída, de cualquier tipo de impacto. Entonces ahí ya el músculo está trabajando para prevenir el tema de las lesiones articulares. Bien, es evidente que un buen nivel de fuerza, pues es más efectivo a la hora de realizar un control motor y por consecuente reducir los movimientos lesivos. ¿Qué tiene que ver la propiocepción y el control motor? Pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Simplemente es para ir sentando las bases de esta ponencia. Muy bien, hay estudios muy recientes que indican que un buen entrenamiento de fuerza reduce un 66% el riesgo de lesiones en atletas. Ese estudio relativamente reciente, en 2018, es un metaanálisis que es el más reciente que encontré de estas características y nos indican que, pues básicamente, la probabilidad de lesión se reduce a una tercera parte de como lo era antes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es más importante cada vez la fuerza en los deportes de alto rendimiento? En primero, porque cada vez los deportes son más físicos. El deportista ha evolucionado bastante, el deportista está en constante evolución y siempre lo estará. Por eso es tan difícil encontrar récords olímpicos o récords mundiales que daten de 1900 y poco, 1900 y mediados. ¿Por qué? Porque el deportista evoluciona y con eso mejora su rendimiento. También los deportistas cada vez tienden a ser más fuertes, más altos, con mayores capacidades, con mayor precisión, por la capacidad que tenemos o que tienen los entrenadores de mejorar el rendimiento, de pulir las técnicas y todo ese tipo de situaciones. Hay un ejemplo, por ejemplo, en el fútbol, que muestran que hay programas, de los cuales vamos a tocar un poquito más adelante también,
de fuerza excéntrica que reducen las lesiones de isquiotibiales. Llegó un tiempo en el que, así como ahora los que están muy enterados del mundo del fútbol saben que hay una epidemia de rotura de cruzado anterior, pues hubo un tiempo en el que la lesión de isquiotibiales estaba a la orden del día y varios jugadores de equipos top mundiales sufrían de esta situación. Se hicieron estudios, se hicieron pruebas, se hicieron entrenamientos y se llegó a la conclusión de que, bueno, fortalecer los isquiotibiales de manera excéntrica, eso ayuda mucho para prevenir las lesiones. En la imagen podemos ver, en este caso, bueno, el jugador como tal es Eduardo Camavinga, que está en el gimnasio del Real Madrid. Cada vez podemos ver en equipos de élite y equipos, digamos, no tan de élite, como puede ser la Liga Mexicana, la Liga Nacional de algún país de Sudamérica. En esos equipos ya las instalaciones básicas cuentan con un gimnasio completísimo y totalmente adaptado a los entrenamientos que requieren los jugadores. Esto antes, por muy increíble que parezca quizás para los que tienen poco en el tema del deporte, pues era algo que ni siquiera era considerado. Entonces ahora vemos los gimnasios y son inversiones de millones de dólares. Muy bien. Tipos de fuerza y su impacto en la prevención de lesiones. Así como en todo, pues tenemos también algunos tipos de fuerza, la tenemos que clasificar. ¿Por qué? Porque el deporte, aparte de ser más avanzado, cada vez es más específico. Podemos notar muy claramente la diferencia entre un corredor de 100 metros y un maratonista con solo verlos, ¿no? Eso lo vamos a interiorizar a continuación. Bien, 4 clasificaciones de la fuerza. Existen muchas más, existen diversas dependiendo para qué queremos clasificar la fuerza, pero en el caso de la prevención de lesiones, básicamente la clasificación se reduce a 4 tipos. Fuerza máxima, capacidad de generar la mayor tensión muscular posible. Esto evidentemente lo podemos encontrar en atletas de halterofilia, atletas que requieren levantar demasiado peso o mover objetos muy pesados durante cortos periodos de tiempo. La fuerza explosiva es la producción rápida de fuerza. Esto, a los que saben un poquito de física o más o menos están familiarizados con el tema, fuerza en tiempo es igual a potencia. Entonces, la fuerza explosiva lo que nos da es potencia. ¿Quiénes son atletas muy potentes? Pues, por ejemplo, los corredores de 100 metros, que en 9, 10 segundos desarrollan una potencia espectacular. Claramente esto tiene que ser antes, ¿no? En la aceleración, pues debe estar la potencia máxima para poder perder la menor cantidad de tiempo posible. Esto en atletas que se dedican a hacer sprints. Ahorita vamos a poner otros ejemplos. La fuerza resistencia, pues ese creo que es el de los más comunes, que es la capacidad de mantener los esfuerzos submáximos en un largo periodo de tiempo. ¿Por qué menciono submáximos? Porque, por ejemplo, un maratonista no va a correr a su máxima velocidad, va a estar cerca de su máxima velocidad, pero lo que al maratonista le interesa es mantener ese ritmo durante 1 hora 50, 1 hora 20, 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, ya dependiendo de la distancia que quiera recorrer. Entonces, es la capacidad de esfuerzos submáximos. Esto es muy importante, muy, muy, muy importante a la hora de preparar al atleta. Y la fuerza excéntrica, que esta como tal no se categoriza en un deporte, o no se puede ejemplificar de buena manera en un solo deporte, pero pues es el control de cargas. Este nos permite ayudar a controlar las cargas, los impactos en la fase de mayor riesgo de lesión, que es la fase de elongación muscular. Cuando estamos en el gimnasio y hacemos esto, lo podemos hacer más fácil que bajar esto, bajar la mancuerna, por ejemplo, en fase excéntrica. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una fuerza excéntrica muy desarrollada en la gran mayoría de los casos de atletas, digamos, que entrenamos por diversión, ¿no? De atletas amateurs o casuales. Bien, ahora yo les planteo una situación. Déjenme ver si lo planteamos en este o sí, en este. Aquí, en esta diapositiva vamos a plantear una situación, así que necesito que interioricen bien también estos temas para poder plantear algunos ejemplos ahorita inmediatamente después de terminar esta diapositiva. Bien, la fuerza máxima, ¿qué función tiene? Estabiliza articulaciones y, por consecuente, previene lesiones ligamentarias. Entonces, la fuerza máxima lo que va a hacer es abrazar a la articulación
para funcionar directamente como amortiguador, ya lo habíamos platicado. La fuerza máxima es muy efectiva para esta situación. La fuerza explosiva, también ya lo comentamos, absorbe impactos, cambios de dirección, cambios de velocidad, movimientos rápidos, sprints, cambios de dirección rápidos, todo esto, pivoteo, todo esto es fuerza explosiva. Fuerza de resistencia, previene la fatiga. Esto es fundamental. Un músculo fatigado siempre va a tender a lesionarse. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad contráctil, no tiene la capacidad para volver a elongarse, pierde todas sus capacidades y esto produce lesiones. Lo cual, ¿qué me provoca? Si no puedo contraer el músculo de forma adecuada, si no puedo elongar mi músculo de forma adecuada, pues pierdo control motor. Y esto en deportes de larga duración, donde los movimientos son repetitivos o muy prolongados, como el ejemplo perfecto de los maratonistas, pues es fatal, ¿no? Si perdemos la técnica o perdemos la capacidad de mantener la técnica al correr, termina siendo fatal para el entrenamiento o para el desarrollo de la competición deportiva de mi atleta. Muy bien. Y la fuerza excéntrica, como ya lo explicábamos anteriormente, protege frente a desgarros y tendinopatías. ¿Por qué protege frente a desgarros y tendinopatías? Porque cuando hay un movimiento de elongación es cuando el músculo tiende a desgarrarse. Es poco probable o es menos probable que el músculo se desgarre en una fase concéntrica. Por lo tanto, si mi fuerza excéntrica, que es decir, esa capacidad muscular de mantener la fuerza mientras la fibra se estira, es baja, pues vamos a tender a lesionarnos al momento de realizar movimientos explosivos, o en su defecto, si el músculo lo aguanta, puede ser que la parte tendinosa, ¿no? Que es esta parte con más colágeno de todos los músculos, donde es la inserción y el origen, no resista y empiece a provocar alguna tendinopatía, que esto es un problema pues todavía mayor por la complejidad y el eterno debate que se tiene para su tratamiento. Bien, aquí voy a regresar un poquito para plantearles lo siguiente. Por ejemplo, en fuerza máxima tenemos como ejemplo perfecto al que practica halterofilia. Sin embargo, contéstenme en sus mentes, para no saturar el chat, lo que quiero es que lleguen a la reflexión. ¿Ustedes creen que una persona que practica levantamiento de pesas o halterofilia necesita fuerza explosiva? Estoy seguro que pensaron que sí, porque hay que levantar, exacto, bien, bien, Valentina, ahí, buena opción levantar ahí el pulgar. ¿Por qué? Porque es fundamental, tiene que realizar un movimiento en un corto periodo, el movimiento en un corto periodo de tiempo, y si no lo hace rápido, si no lo puede hacer rápido, no puede desarrollar la técnica adecuada para la competencia. Ahora, este mismo personaje de halterofilia, ¿tiene que tener resistencia? Misma historia, por supuesto que sí, porque no es nada más ir, levantarlo una vez y listo, a lo mejor tiene que usar sus 3 intentos, sus 4 intentos, dependiendo de la competición que esté haciendo. De la fuerza excéntrica ni siquiera pregunto, porque ya como les comenté, pues todos los atletas necesitan tener una fuerza excéntrica muy superior a la media para poder desempeñarse sin lesiones. Bien, ahora pasamos al ejemplo de la fuerza explosiva. Un corredor de 100 metros como Usain Bolt, por ejemplo, ¿ustedes creen que un corredor de 100 metros debe tener buena capacidad de fuerza máxima para poder generar la mayor tensión muscular posible? Pues claro que también, aparte de fuerza explosiva, debe tener fuerza máxima y debe tener fuerza de resistencia. Pues yo no creo que Usain Bolt se limite a correr 100 metros y ya después del 105 ya empiece a desgarrarse, ¿no? Entonces, claro que debe tener fuerza de resistencia también para aguantar los clasificatorios. Imagínense si no, en las Olimpiadas suelen correr varias veces en los 3, 4 días de competición del deporte. Entonces, pues claro que debe tener resistencia para poder recuperarse de la forma más rápida posible. Y ahora pasamos con el ejemplo claro de la resistencia, que es el maratonista. ¿Ustedes creen que un maratonista debe tener fuerza máxima? Igual, por supuesto que sí. Si se dobla el tobillo, si hay algo, la fuerza máxima es lo que le va a permitir conservar la salud de la cápsula articular. Y fuerza explosiva, también, ¿qué pasa en los últimos metros de la carrera? Tiene que acelerar el paso y si no tiene esta rápida producción de fuerza, quizás en los últimos metros puede perder la carrera. Y pues fuerza de resistencia, por supuesto que sí. Entonces, si se fijan, todos los atletas o la mayoría de los atletas deben de tener un enfoque
una fuerza más desarrollada que la otra. Sin embargo, no podemos descuidar ningún tipo de fuerza en ninguno de los atletas. Hablemos, por ejemplo, de un deporte neutro, por así decirlo, como es el fútbol. Por supuesto, un defensa central tiene que tener más fuerza máxima para poder generar mayor tensión muscular, para poder poner bien el cuerpo fuerte a la hora de chocar contra un delantero. Un extremo por izquierda, por derecha, debe tener más fuerza explosiva para poder hacer estos cambios de ritmo, ¿no? Que hacen jugadores, pues, digo, no sé cuántos de aquí estén muy interesados en el tema del fútbol, pero Kylian Mbappé, Vinicius, el mismo Lamine Yamal, Messi, son jugadores capaces de pivotear y de regatear muy rápido, de cambiar de dirección, de cambiar de velocidad en fracciones de segundo, lo cual les da toda la ventaja. Y por supuesto deben de tener fuerza de resistencia, si no al minuto 33 ya estarían pidiendo el cambio, lo cual no sería rentable considerando lo importantes que son cada uno de los jugadores para su equipo. Evidentemente hay unos más, hay otros menos, pero definitivamente se necesita fuerza de resistencia. Fuerza excéntrica, pues por supuesto que también. Ahí los fanáticos del Barcelona seguramente recuerdan a Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé es un futbolista muy rápido, muy explosivo, pero que sus isquiotibiales no le permitieron brillar como se debería. Quizás por la parte de entrenamiento que llevó en el Barcelona, pero siempre sufría los isquiotibiales y pasó mucho tiempo lesionado. Entonces, por supuesto que ahí la fuerza excéntrica pudo haberle ayudado. Ahora, no es que los preparadores físicos tengan la culpa, muchas veces el jugador simplemente es un poquito displicente en este caso, ¿no? Entonces, bien importante esto, si se llevan esto, para mí ya es ganancia. Todos los atletas necesitan de todas las fuerzas, no se puede únicamente enfocar un atleta en un solo tipo de fuerza, independientemente a qué se dedica. Muy bien. Pasamos entonces a la relación de los tipos de fuerza con las lesiones más comunes. Esto ya lo podemos inferir un poquito con la diapositiva anterior, por lo que vimos de cada una de sus funciones. Entonces, ¿qué pasa? Si falta fuerza máxima, pues aumenta el riesgo de lesiones articulares. Aquí hago una mención de un estudio que hace Hewitt y colaboradores en 2016, que me parece muy interesante, donde menciona principalmente en la rodilla y el tobillo. ¿Por qué será que la rodilla y el tobillo aumenta más el riesgo de lesiones si no tenemos fuerza máxima? En este caso, en el cuádriceps o en la pantorrilla. Esa pregunta es muy interesante. Y esto es porque son de las articulaciones con más carga y sin embargo menor rango articular. Entonces, claro, si tenemos una hiperflexión, una hiperextensión de rodilla y el cuádriceps no está ahí para echarnos la mano, la rodilla va a tronar. Si tenemos una inversión forzada de tobillo y los músculos de la periferia del tobillo no están ahí para detener un poquito o absorber un poquito el impacto, el tobillo o los ligamentos del tobillo pues también van a reventar, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, pueden leer el estudio de Hewitt et al. Ahorita al final de la ponencia tengo las bibliografías, si lo quieren consultar. Es muy, muy, muy interesante esta mención honorífica, digamos, que tienen lamentablemente las articulaciones de la rodilla y el tobillo. Bien, una débil resistencia muscular pues se asocia con fatiga y esto siempre nos va a aumentar no solamente la incidencia de fracturas, como lo menciona aquí Napic y colaboradores en 2022, sino también pues definitivamente nos va a afectar el control neuromuscular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un deporte donde se puede ver esto muy frecuentemente. El béisbol, el pitcher es el que está en el montículo de arena y lanza la pelota hacia el bateador. Conforme va avanzando el partido, no va a haber ningún partido que ustedes vean en el que no cambien el pitcher. ¿Por qué? Porque hay una fatiga, independientemente de que el pitcher tenga una resistencia altísima, conforme se va cansando el brazo, su control neuromuscular es menor, entonces ya no tiene esa precisión que requiere para lanzar la bola. Evidentemente esto es por rendimiento deportivo que los van cambiando, sin embargo, si dejamos al mismo pitcher, tengan por seguro que va a llegar el punto en el que se va a lesionar, sobre todo si nos vamos a entradas extras, ¿no? A extra innings, como se dice en el béisbol. ¿Y por qué aumenta la incidencia de fracturas por estrés? Porque la musculatura al estar debilitada, al estar, digamos, afectada, a no cumplir con su labor de amortiguación, pues pasa más la carga a las estructuras óseas, ya dependiendo de qué deporte o de qué actividad estemos haciendo,
pues es el riesgo de fractura, una de las más comunes, y lo pueden buscar, es al menos en el fútbol, es la fractura de los metatarsianos, ¿no? Esta fractura que de repente va el jugador corriendo, se tira y dicen ya está haciendo tiempo y no, resulta que está fracturado, pero si nadie te tocó, ¿qué pasó? Pues es una fractura por estrés. Estas fracturas que, bueno, si alguien no lo sabe, son fracturas que se dan por la constante repetición de un mismo impacto o un mismo movimiento. Muy bien. Y el déficit de fuerza excéntrica, ya lo hemos, aunque no ejemplificado porque involucra a todos los deportes, ya lo hemos hablado un poquito anteriormente y hay que aterrizarlo. Se relaciona, perdón, con desgarros musculares, sobre todo en músculos principales o músculos grandes, como los isquiotibiales y también con tendinopatías. Esto claramente, pues por lo mismo que ya expliqué, ¿no? Por esta situación de explosividad y de la falta de capacidad de sostener la fuerza durante el periodo de extensión del músculo. Es un tema realmente complejo comprender la importancia de la fuerza excéntrica, sin embargo, fundamental para todos aquellos que gustan o gustarían de trabajar con atletas y mucho más atletas de alto rendimiento. O sea, es importante para el que entrena a su equipo aquí en la liga de barrio, y también es fundamental para Pintus, el entrenador del Real Madrid, que estoy seguro que él sí lo sabe, pero quizás en niveles inferiores, pues falta difusión de este tema. Muy bien, ahora, pues bueno, creo que llevamos media hora, sí, justo llevamos media hora. Vamos a pasar al tema de entrenamiento de fuerza como estrategia preventiva, es decir, cómo lo podemos hacer para que la fuerza sea un aliado al momento de evitar lesiones. Igual voy a hacer un pequeño paréntesis, Alberto, si me lo permites, para resolver una de las dudas y tener más tiempo al final para más dudas. ¿Sí? Bien. Adelante, sí, sin problema. Muchas gracias. Aquí Said nos dejó una pregunta muy, muy, muy interesante. Pregunta básicamente en resumen por qué en el arm wrestling, que es este tema, ¿no? De vencidas de manera profesional, que sí es un deporte, Said, ¿no? Quizás no un deporte muy conocido o con una confederación, no te sabré decirlo, pero sí es un deporte finalmente. ¿Por qué es tan común las cirugías de tendón? Evidentemente no soy un especialista en el tema, pero ahorita en el descanso me puse a hacer un poquito de análisis y saqué 4 razones por las cuales se me ocurre que puede ser. La primera definitivamente es por las cargas que se llevan. Son cargas isométricas, es decir, mantener el movimiento, mantener la tensión de una forma prolongada y muy extrema. La segunda es que son las fuerzas excéntricas al fallo. Claro que la fuerza excéntrica te ayuda, pero en este deporte siempre la intención es llegar al fallo y eso nos da una tercera causa, que es el estrés repetitivo, el estar llegando constantemente al fallo, pues independientemente de lo que practiques y como entrenes, siempre te va a provocar lesiones musculares o tendinosas, como es en este caso. Y ya en uno que no estoy tan seguro de comentarte porque, o de confirmarte, porque no es precisamente un deporte en el cual yo estoy muy especializado, pues la biomecánica puede ser muy desventajosa, ¿no? También esa técnica de flexionar un poquito la muñeca, desconozco si a niveles profesionales hay reglas, pero esa biomecánica pues también afecta bastante a la hora de producir las lesiones, ¿no? Esto es algo que se me ocurre, tendríamos que aterrizarlo con más atención, pero creo que por ahí va la situación, son cargas muy, muy, muy prolongadas y fuertes. Bien, ahora sí continuamos, ahí continuamos con el tema del entrenamiento de fuerza como estrategia preventiva. ¿Cómo me va a servir la fuerza para prevenir lesiones? Bien, ¿cuáles son los principios del entrenamiento de la fuerza para la prevención? Son 3 principios que son las piedras angulares del entrenamiento para la prevención de lesiones. Son las 3 cuestiones básicas, los 3 mandamientos, como lo quieran llamar ustedes. Primero, la sobrecarga progresiva. Siempre tenemos que trabajar con aumentos graduales. Pasa mucho, todos los que hemos ido al gimnasio, empezamos con la mancuerna de 3 kilos y tenemos que ir, o idealmente tenemos que ir aumentando el peso conforme nos vayamos sintiendo más fuertes y más capaces de hacerlo, ¿no? Entonces la sobrecarga progresiva es uno de los primeros mandamientos del entrenamiento de fuerza para el tema de la prevención. El segundo, el tema de la individualización. No solamente tenemos que adaptarnos al tema del deporte, sino al tema del atleta. Por ejemplo, un caso muy específico, muy, muy claro, sería el fútbol americano. Ahorita ponemos otro ejemplo para quien no siga el fútbol americano.
No es la misma manera en la que yo voy a entrenar al quarterback, que es el que se encarga de hacer los pases, que la forma en la que yo voy a entrenar al corredor, que es el que se encarga de literal tomar el balón e ir corriendo, o al receptor, que se encarga de saltar y caer de una u otra forma, o a los linieros, que simplemente su trabajo es colisionar con los defensas para no dejarlos pasar, ¿no? O para querer pasar a buscar al coreback. Entonces, ahí son atletas muy diferentes. Si ustedes ven un equipo de fútbol americano, parece un grupo de amigos cualquiera, ¿no? Está uno de 160 kilos con demasiado tejido adiposo, están unos muy delgados y muy definidos como los corredores o los receptores, está el coreback que debe tener una musculatura impresionante también. Entonces ahí el tema de la individualización, perdón, es fundamental para prevenir el tema de lesiones. Otro ejemplo muy claro también es el fútbol. No voy a entrenar igual a un portero que se dedica a aventarse, a saltar, a caer de lado de una forma, de otra, que la forma en la que yo voy a entrenar un extremo, ¿no? Que se la pasa, o un lateral que se la pasa corriendo por toda la banda todo el partido, o a un mediocentro que quizás no necesita correr tanto, pero que definitivamente necesita tener buena fuerza para poder mandar pases largos. Son ejemplos muy superficiales. Claramente ya cuando se trata de este tipo de atletas tienen una especificidad todavía mayor, pero es nada más para definitivamente o que quede claro definitivamente todo este tipo de situaciones. Y finalmente aquí lo que ya les comentaba con anterioridad, el control neuromuscular. Souita y colaboradores en 2020, ahí hablan de que la coordinación a la hora de hacer un movimiento, sea cual sea el movimiento, reduce los riesgos. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta dar cuando tratamos estos temas, pues es precisamente el pitcher, que ya lo mencionábamos. Aquí en la imagen podemos ver claramente cómo es un movimiento bien complejo, cómo en el primer cuadrante empieza prácticamente perfilado de pie, luego tiene que flexionar la rodilla contra la cadera contralateral, también la rodilla, para después apoyarla con mucha fuerza en el tercer cuadrante y elongar la parte del cuadríceps al mismo tiempo que abre el brazo. Después, en el siguiente recuadro, cómo echa su centro de gravedad hacia adelante y el brazo hace una especie de chicoteo con una extensión máxima para finalmente lanzar y hacer un movimiento residual donde termina completamente en una posición distinta a como empezó, y esto en una fracción de segundo. Entonces es bien importante que el beisbolista analice hasta dónde tiene que levantar la rodilla, hasta dónde tiene que abrir el brazo, hasta dónde tiene que elongar y en qué momento soltar la pelota para que, bueno, no solamente para optimizar su rendimiento deportivo y hacer el mejor lanzamiento posible, sino también para prevenir lesiones. Esto, al ser un movimiento tan complejo y tan rápido, es un motivo de lesión importante. Si ustedes o yo, que yo en mi vida al menos he jugado béisbol, nos ponemos a hacer 15 lanzamientos de estos, seguramente terminamos con el hombro afectado, porque no tenemos ni la técnica ni la fuerza para realizar este tipo de ejercicio, y por consecuente no tenemos ni la coordinación ni el control neuromuscular necesario para poder llevarlo a cabo de forma exitosa. Bien, algunos ejercicios claves también. A la hora de hacer el ejercicio necesitamos también algunas piedras angulares, algunos mandamientos que tiene todo este tema, y pues son los siguientes. El ejercicio de estabilidad central. No importa el deporte que se practique, prácticamente siempre es necesario tener buena fuerza abdominal, buena fuerza en los músculos de la periferia de la columna, no solamente en la zona lumbar, que muchas veces se confunde el core con la zona lumbar y el abdomen, ¿no? Es toda la espalda para darle la estabilidad a toda la columna y todos los músculos abdominales. Incluso muchos ya empiezan a mencionar los glúteos también, pero esto tiene un poquito de controversia, entonces no lo vamos a mencionar todavía. Bien, el trabajo excéntrico, que yo creo que van a soñar el día de hoy con trabajo excéntrico, porque quiero que les quede muy claro la importancia. Uno de los ejercicios más clásicos o más, digamos, los pilares fundamentales desde que se descubrió el trabajo excéntrico es el Nordic Hamstring Curl, que es este ejercicio que ven aquí. Se fijan los tobillos y se lleva el cuerpo hacia adelante y prácticamente toda la carga del cuerpo
se concentra en el hamstring, que son los isquiotibiales, ¿no? Entonces, este ejercicio es la Biblia de muchos preparadores físicos, de muchos deportistas y de muchos deportes a nivel mundial. Y finalmente, el fortalecimiento de estabilizadores, como ya lo mencionaba, los glúteos y los aductores, por ejemplo, en la lesión de cadera. Esto va a depender mucho no solamente del deporte, sino del deportista. Si ya tenemos no un paciente, sino un deportista que ha sufrido de lesiones de cadera, pues tenemos que enfocarnos mucho en fortalecer sus glúteos y en fortalecer los aductores. Si tenemos un deportista, que ha sufrido mucho de lesiones de tobillo, pues definitivamente tenemos que fortalecer todos los músculos del pie, todos los músculos de la pantorrilla, el sóleo, los gastrocnemios y demás situaciones. Lo mismo pasa con el hombro, lo mismo pasa con el codo, ya dependiendo del deporte, del deportista y del historial del deportista, es la forma en la que podemos, digamos, prevenir de mejor situación, de mejor manera para prevenir distintas situaciones, ¿sí? Bien. Ok. También hay aplicaciones, la aplicación práctica de todo esto, pues hay muchas formas de hacerlo. La primera son los programas específicos, por ejemplo, está el FIFA 11 Plus. No pretendo que vean las letras pequeñas del póster, simplemente es para ejemplificarles. En este programa lo que hizo la FIFA es desarrollar un protocolo de calentamiento para jugadores de 14 años en adelante. Entonces, ¿qué pasa? La FIFA dice, bueno, tenemos aquí unos ejercicios básicos, que son los primeros 6 recuadros que ven, y luego lo divide en 3 niveles, el verde siendo el principiante, amarillo intermedio, rojo avanzado. Entonces, ¿qué dice? Dependiendo del nivel de competición que tú estés acostumbrado, pues este es el calentamiento que tienes que hacer. Y esto se ha visto que reduce, o bueno, Banuel y colaboradores en 2021 hicieron un estudio de análisis comparativo y pues dice que reduce las lesiones en fútbol en un 30%. En un 30% quizás suene poquito si hablamos de algún descuento para si queremos comprar algo, pero reducir una probabilidad de lesión en un 30% es una cuestión de varios miles de millones de dólares, sobre todo cuando hablamos del deporte de alto rendimiento, independientemente del deporte que se hable. También la FIFA tiene otros protocolos, tiene un protocolo de arqueros, de guardametas, que sin duda es muy efectivo. También lo pueden buscar en la página de la FIFA. Todo esto es información pública, no necesitan pagar nada, ni mucho menos. Y eso lo que hace es reducir el riesgo de lesiones, principalmente en los porteros. Es un PDF como de 7, 8 páginas, según recuerdo. No recuerdo bien ahorita cuántas, pero sí ahí habla de todo el calentamiento y todo sugerencias para prevenir lesiones en arqueros. Otro, los ejercicios funcionales. Integrar patrones específicos de movimiento, pues nos va a disminuir el riesgo de lesión. Regresamos un poquito al tema del beisbolista, ¿no? Si sabemos cómo lanzar la pelota de forma adecuada, pues definitivamente vamos a tener un menor riesgo de lesión a que si me pongo yo a querer lanzarla. Probablemente ni siquiera la voy a llegar al bateador y me voy a quedar sin hombro, sin duda alguna. Al hacer ejercicios funcionales o ejercicios que me interioricen esta parte de la técnica adecuada, pues vamos a disminuir el riesgo de lesión. Y también algo muy importante, sobre todo en deportes muy populares como el básquetbol, el fútbol, donde hay calendarios muy apretados en el alto rendimiento, pues la gestión de cargas. Esto cada vez es más popular porque cada vez el deporte es más físico, como ya lo comentamos, y al ser más exigente, pues la carga es mayor. Aunque el entrenamiento sea mayor, pues puede que no sea suficiente para el aumento de calendario, el aumento de sesiones de competencia que tenemos en distintos niveles, ¿no? Entonces, 3 pilares fundamentales otra vez: programas específicos dependiendo del deporte, ejercicios funcionales y gestión de cargas. En el deporte que sea, lo pueden encontrar todo esto. Bien, ahora, ¿cómo sé si mi deportista o si mi atleta necesita fuerza para prevenir lesiones o si está más o menos bien? Pues es muy sencillo. Tenemos un montón de formas, pero antes quisiera recalcar la importancia que tiene esto. ¿Qué hacemos? Primero, identificar déficits musculares y prevenir lesiones por desbalances. Si una pierna es más fuerte que otra, es muy probable que haya lesión. Si un brazo, bueno, vamos a hablar de un deportista específicamente, de un corredor, si en un glúteo tiene más fuerza que en otro, pues muy probablemente haya una lesión por desbalance.
El segundo punto, digamos, de la relevancia es facilitar el ajuste de programas, es decir, darle a nuestro preparador físico, o si nosotros somos los preparadores físicos, los datos de lo que requiere mi atleta para que el rendimiento sea optimizable y, por consecuente, sea optimizado, ¿ok? Entonces ahí va de la mano con la individualización de los programas. Y pues bueno, también nos ayuda mucho algunas herramientas, por ejemplo las de fuerza isocinética, este aparato que también es muy común en futbolistas, que es un aparato que hace una extensión de cuádriceps, pero de forma isocinética, es decir, no importa cuánta fuerza imprima el atleta, siempre va a ir al mismo ritmo. Entonces lo que hago es monitorizar qué tanta fuerza imprime en el aparato sin que la velocidad o el peso sea un factor. Esto es muy específico, son aparatos muy costosos, pero que sin duda alguna nos dan información, sobre todo de músculos específicos. En este caso, pues el tema de los cuádriceps y de los isquiotibiales ya en las máquinas más modernas. Muy bien, eso en cuanto a la importancia. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues también, aquí tenemos un montón de formas y va a depender si somos los preparadores físicos de la selección nacional de fútbol o si somos los preparadores físicos del Atlético San Juan, ¿no? Que juega aquí en el barrio. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Dinamometría. Ese es el aparato que están viendo aquí en pantalla, en la parte de arriba. Un dinamómetro, pues, mide la fuerza que se le imprime ante alguna situación. En este caso, pues, lo que están valorando es una flexión de cadera con extensión de rodilla y están viendo qué tanta fuerza se le imprime al aparato. Esto nos ayuda mucho a evaluar movimientos específicos, no músculos, sino movimientos. Abajo ven una plataforma de fuerza. Aquí lo que se hace es que se pone un pie de cada lado y se hace un salto vertical, puede ser un salto hacia atrás, hacia adelante. Lo importante es que la plataforma me registra cuánta fuerza ejerzo en cada pie. Obviamente, si en un pie ejerzo la mitad de fuerza que en el otro, pues estamos hablando de un riesgo potencial de lesión, incluso muchísimo menos, pero incluso es para ejemplificar. Bien, y las evaluaciones isocinéticas, que bueno, es como este que vimos aquí en pantalla, ¿no? Este de la imagen, pues también nos ayudan a detectar desbalances en grupos musculares, principalmente grupos musculares grandes. Ok, y entonces, ya tenemos todos estos datos. ¿Qué hacemos con todos estos datos? Ya vimos que tenemos un desbalance en la pierna izquierda, ya vimos que el glúteo derecho por ahí como que me está fallando, o a la hora de saltar el 45% de la fuerza va de un lado y el 55% del otro. ¿Qué hacemos? Pues nos van a ayudar principalmente para tres cuestiones. El diseño de programas correctivos, que es evidentemente tratar de eliminar este desbalance, esta situación negativa. El monitoreo de la progresión es ver, ok, empezamos en pretemporada aquí, ya va a iniciar la temporada, ¿en qué punto estamos? ¿Cómo recibió o cómo mejoró mi atleta con el protocolo que hice? Y la prevención individualizada. Claramente, si un atleta nos da datos de alarma, pues podemos hacer un enfoque específico para ese atleta. Los que siguen también el deporte de alto rendimiento, sobre todo los deportes de equipo, han escuchado la frase de entrenó por separado del equipo. ¿Por qué? Pues porque ese deportista en ese momento tiene algunas necesidades específicas que no se adapta al entrenamiento grupal. ¿Por qué? Pues puede ser por alguna lesión, puede ser por algún desbalance, puede ser por fatiga, pero todo eso lo vamos a saber gracias a nuestras evaluaciones, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Ahora, ¿cómo diseño programas? ¿Cómo monitoreo progresión? ¿Cómo hago prevención individualizada? Pues esto ya lo vamos a platicar en otros momentos. Ahorita si interiorizamos en esto, pues definitivamente se nos va la noche. En conclusión, pues podemos determinar que la fuerza es un factor clave para prevenir lesiones, que ya dependiendo del tipo de músculo o el tipo de fuerza muscular, perdón, es la función por la cual va a prevenir esas lesiones. También que un entrenamiento bien estructurado con la información que podemos obtener con nuestras evaluaciones, pues va a ser fundamental para reducir el riesgo de lesiones. Y finalmente, pues que la evaluación permite algo muy importante, que es la individualización en la prevención de lesiones, ¿sí? Entonces, aquí les comparto un poquito la bibliografía. Aquí está por si quieren tomar
capturita de pantalla o lo que necesiten. Por aquí se nos cruza la imagen, pero yo pienso que con los apellidos pueden encontrarlo sin problema. La mayoría son fuentes en inglés, o si no es que todas, quizás todas. Y aquí está más de la bibliografía. ¿Ok? Yo supongo que con eso es más que suficiente. Y pues muchísimas gracias por su atención. Abrimos espacio para preguntas o cualquier duda o aclaración, comentarios, serán recibidos con mucho gusto. Alberto, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a proceder entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Ya una vez que culminemos con esta sesión es cuando compartiré el enlace para que puedan descargar su constancia de participación. Vamos a iniciar con la primera pregunta que se hizo en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? Si te parece bien, fijamos 10 minutos como de aquí a las 8:05 para las que alcances a contestar y ahí culminamos con la sesión, ¿vale? Sin problema. Si gusta, nos podemos extender un poquito más, yo no tengo problema. Perfecto, muy bien, vamos a avanzar. Jorge Pérez, en la población general, es decir, en personas sedentarias que hacen un mismo patrón de movimiento por largos periodos de tiempo, ¿es posible padecer alguna lesión grave por ello? Es decir, personal operario en fábricas y trabajos generales, ¿cómo podrían prevenirse? Gran pregunta, y te diría que no solamente es posible, sino que es altamente probable. Esto quizás ya, bueno, no sé si seas preparador, si seas fisio, pero con la práctica probablemente lo irás viendo. Todas las personas que hacen un movimiento, sea el que sea, durante largos periodos, durante mucho tiempo, quizás años, van a sufrir lesiones por estrés, se llaman en caso de algunos, por traumatismo repetitivo, como lo quieras llamar. ¿Cómo lo puedes prevenir? Interrumpiendo las sesiones prolongadas de lo mismo. Si yo me dedico, por ejemplo, imagínate que me dedico a empacar, entonces yo agarro, tomo, empaco y paso, y hago todo el día este movimiento, pues a lo mejor cada 30 minutos me tengo que parar, tomar un pequeño respiro, hacer algún otro tipo de estiramientos, variar un poquito mis movimientos, y esto complementarlo, evidentemente, con un entrenamiento de fuerza. El problema es que muchas veces las personas ya están tan cansadas que se convierte en un problema convencerlos de que tienen que ir al gimnasio, ¿no? Porque no, yo me la paso haciendo todo el día, sí, pero eso no le va a prevenir, eso al contrario le va a afectar. Entonces, claro, entrenamiento de fuerza con, digamos, lapsos o interrumpir esos lapsos del movimiento repetitivo. La siguiente pregunta está un poco relacionada justamente con las personas sedentarias. Tiene que ver Uh-huh. con la dosificación que recomiendas para comenzar con los entrenamientos de fuerza. ¿Se puede iniciar con altas repeticiones y cargas bajas o se puede iniciar desde un principio con cargas moderadas altas con un rango de repeticiones bajas? Ok, eso es una pregunta, es muy buena pregunta, sin embargo, es difícil de responder porque es bien diferente por ejemplo, el profe Antonio, que es su servidor, porque quizás toda su infancia hizo deporte, entonces ya cuando quiere entrar a hacer actividad física, pues es bien diferente a Alberto, disculpa que te use para el ejemplo, Alberto, que a lo mejor nunca ha hecho deporte, entonces si le meto la misma carga, pues no va a ser el mismo resultado. Entonces, no hay una dosificación como universal, tiene que ser acorde a las características del paciente. Ya quizás la experiencia o algunas de las certificaciones aquí de CEDEFIS te darán las herramientas para saber exactamente por dónde empezar y de ahí más o menos te mueves conforme al rendimiento que veas en tu atleta. Siguiente pregunta. Para un atleta con problemas de cervical y hernias discal de lumbar, ¿cuál sería la mejor forma para poder regresar al deporte? Misma historia. También recuerden que los pacientes no funcionan como una máquina. Los pacientes tienen que dosificarse acorde a las necesidades y a los problemas específicos que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa hernia, ¿qué tan grave es? ¿Cuánto tiempo tiene padeciéndola? ¿Tiene compromiso radicular? ¿No tiene compromiso radicular? Va a depender mucho. Tienes que iniciar con dosificaciones bajas de ejercicio casi siempre para ver que el paciente lo esté tolerando y a partir de ahí ya puedes ir
aumentando o adornando un poquito, ¿no? Con resistencias, con movimientos más complejos, pero siempre debes de partir no de la misma base, pero sí de una base muy, 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 muy básica para que no haya problema con el paciente y no generes ahí un problema más grave. Ok, Valentín Camacho Mónico, con respecto a la mención que hiciste sobre que para la prevención de lesiones se debe usar la carga progresiva conforme se vaya sintiendo cada individuo. Él menciona la parte de la adaptación, en donde queda esta parte, si se supone que en los estudios científicos para una progresión del entrenamiento debe de haber una adaptación de por lo menos 6 semanas. Entonces, más o menos la relación de esa adaptación de 6 semanas a el cómo se vaya sintiendo. No necesariamente, porque puedes ir adaptando, o sea, por ejemplo, las 6 semanas son muy usadas en los gimnasios, ¿no? Te doy tu rutina, dura 6 semanas y con eso vamos viendo en la siguiente, ya la próxima vez te aumento la rutina, te dosifico diferente, pero uno, si tiene un entrenador, digamos, personal o algo por el estilo, pues no se debe quedar ahí. A lo mejor la primera semana sí como un periodo de adaptación a levantar cargas, pero después ir aumentando un poquito las cargas, ir aumentando un poquito las repeticiones, disminuir los tiempos de descanso, pero claro, eso es necesario contar con un entrenador profesional o en el dado caso de que uno sea el entrenador, pues estar siempre muy al pendiente del atleta, ¿no? Que en el caso de los atletas amateurs, pues quizás es complicado, pero esa sería la situación. Hay muchas formas de aumentar la dosificación sin modificar la rutina. Eso es algo que debemos tener siempre bien presente. Diego Acosta pregunta tu opinión y en este caso me imagino que se refiere al tipo de estiramientos que puedas recomendar para prevenir lesiones. Ok, más que el tipo de estiramientos, bueno, depende mucho del deporte, el deportista como todo, ¿no? Prácticamente todo en fuerza depende mucho de la situación del deportista, pero los estiramientos siempre, por favor, que sean al finalizar la sesión. Los estiramientos al iniciar la sesión son nocivos, generan microrupturas y eso nos puede conllevar a un aumento de riesgo de desgarro muscular. Entonces, ¿qué tipo? Pues simplemente estiramientos fijos, es decir, no estarnos colgando, ¿no? Así pivoteando, eso es muy nocivo también para la musculatura. Estiramientos fijos y donde se lleve a un rango no máximo, no querernos acá arrancar la extremidad, simplemente que se siente el estiramiento y que se sienta, digamos, un poco de alivio. Si el estiramiento provoca dolor intenso o agudo, estamos exagerando, hay que disminuir el rango. Muy bien, vuelve a preguntar Valentín Camacho el Sí. parámetro de fuerza entre ambas extremidades para considerar una deficiencia. Muy buena pregunta, Valentín. Esto va a depender de tu método de evaluación. Va a depender si estás utilizando plataforma de salto, va a depender si estás utilizando dinamómetro. No hay un parámetro como tal establecido. También depende mucho. Por ejemplo, en un futbolista siempre vas a encontrar que la pierna dominante y la pierna débil habrá una discrepancia de fuerza. Hay excepciones, claro, son los futbolistas que dominan mejor las dos piernas, los que tienen mayor simetría, pero va a depender mucho del deporte, del deportista y del método que estés utilizando para valorar la fuerza, ¿no? No te puedo decir así como un más menos 5% ya es malo, ¿no? Depende mucho de a quién estés evaluando y cómo lo estés evaluando. Muy buena pregunta, Valentín, por cierto. Sí, por favor, muchísimas gracias. Pregunta Naomi, al utilizar los instrumentos de medición como el dinamómetro y otros, después de esto, ¿qué escala podríamos tomar en referencia para saber hasta dónde requiere llegar el deportista su resistencia o fuerza sin tener riesgo ya de lesiones? Muy bien, Naomi, también muy buena pregunta. Pues también depende mucho del rendimiento de tu deportista. Si estás viendo, por ejemplo, que un futbolista te corre un partido 12 kilómetros y al siguiente te corre 11 y al siguiente te corre 10 y al siguiente te corre 8, pues a lo mejor ya está viendo un problema de fatiga, ¿no? Salvo que haya distintas necesidades en el partido, pero si no, a lo mejor ya estamos hablando de un tema de fatiga, entonces ahí ya es donde lo llevas a hacer alguna valoración específicamente del deporte y ya ahí vas a determinar, no, pues, ¿sabes qué? Si está pasando esto, ¿por qué? Porque ya tienes parámetros, ¿no? Tienes los parámetros de pretemporada, inicio de temporada, estas valoraciones se hacen constantemente, entonces, claro, depende de la forma en la que valores también, pues ahí tienes una comparación
para saber si el deportista está sufriendo algún periodo de fatiga o algo por el estilo. Pregunta Diego Acosta si el test de Daniels puede ser utilizado para medir la fuerza o ya es una herramienta en desuso. Pues depende qué tengas a la mano, mi estimado Diego. Esto va a depender mucho de los equipos que tú tengas. Si tú le dices test de Daniels al preparador físico de la selección mexicana, pues te va a decir, no, maestro, pues eso ya está muy ambiguo. Pero a lo mejor si tú tienes tu clínica o tu centro de entrenamiento, pues es una herramienta válida. Ya depende de los recursos, no económicos, sino los aparatos, las necesidades que tú tengas a la mano, el hecho de que uses una u otra. Lo importante es que uses la misma y que no sea tan ambigua, que sea, digamos, comprobable, que sea verificable, que sea repetible, que uses la misma en un mismo deportista para ver si hay progreso, para ver si hay afección, para ver si hay disminución de rendimiento. Es más importante cómo la uses y que uses una misma a cuál uses realmente, siempre y cuando sea algo válido, no sea algo que tú te inventaste, ¿no? Vamos con las últimas tres, profe. Sí, claro. Pregunta Donatiu Vázquez. Sí. ¿Los estiramientos dinámicos tampoco son buenos para la activación del músculo antes de la actividad física o recomienda más las movilizaciones articulares? Me parece que ya ha relacionado algo que ya contestaste hace. Correcto, pero no hay ningún tipo de problema, Tonatu. Sí, efectivamente, yo estoy totalmente en contra de los estiramientos antes de la competición. Ningún tipo de estiramientos es viable bajo mi perspectiva para realizar antes de la competición. Prefiero un poquito más de movilización articular, un poquito más de cargas muy ligeras ya en deportistas de buen rendimiento. Existen muchos deportistas que les gusta meterse cargas muy pesadas antes de un buen partido, por ejemplo, pero eso ya va a depender del entrenamiento y de la capacidad que tenga cada quien para su deporte, ¿no? Entonces, no, los estiramientos no, para mí, no son algo viable antes de la actividad. En esta que planteas, pues sí prefiero la activación con movilizaciones articulares. Muy bien. Existe controversia entre distintos profesionistas acerca de las recomendaciones para desgaste de rodillas. ¿Qué ejercicio se recomienda en este tipo de lesión? Pues en desgaste de rodillas, ya cuando estás hablando de una gonartrosis avanzada, grado 2, bueno, grado 3, 4, grado 4, pues ya prácticamente es quirúrgico, ¿no? También hay que saber hasta dónde llega nuestro alcance. En grado 2, grado 3 con molestia, más que un ejercicio, se intenta evitar el impacto. El impacto, o sea, no vas a mandar a tu atleta a hacer saltos, a correr, a bailar, y vas a intentar fortalecer de alguna u otra forma el cuádriceps, el isquiotibial, la pantorrilla. Ahora, ¿qué recursos tienes? Pues un gimnasio. Pues lo mejor en estos casos son los ejercicios excéntricos y isométricos, perdón. Los isométricos son los más aceptados en el caso de gonartrosis. ¿Por qué? Porque son los que me van a ayudar más a generar una fuerza real que me va a funcionar como amortiguador para las articulaciones. Isométricos y los siempre confiables excéntricos. Finalmente, profe, pregunta Anet, en el caso de lesiones por sobreuso, ¿cómo influye y cómo serían los parámetros para la implementación de entrenamiento de fuerza? Muy bien, antes, si me permites algo, te voy a contestarle a Julieta. Julieta, sí, el calentamiento sí previene lesiones, es fundamental. Eh, muy bien, y ahora sí, ¿cómo se llaman los parámetros para implementación en el entrenamiento de fuerza? Bien, pues también también Anet, es lo que veníamos mencionando, ¿no? Implementación en el entrenamiento de fuerza. Depende de tu atleta, depende de los parámetros que tenga. Ya si tienes lesiones de sobreuso, ya lo detectaste porque hay un dolor o porque hay un tema de, de disminución de rendimiento. O en el caso que mencionaban, por ejemplo, anteriormente, de una persona que simplemente trabaja y realiza mucho un movimiento, pues cómo lo implementas de forma progresiva. Depende mucho del paciente del sujeto a entrenar que tengas. Si es un paciente de 67 años de edad con sobrepeso, hipertensión, pues evidentemente tu enfoque debe ser muchísimo más incipiente, más básico al inicio del entrenamiento, que si es un joven de 26 años con una buena fuerza muscular, ¿no? Entonces, eso definitivamente es dependiendo del paciente. Por ahí, hasta Alberto, si me lo permite rápidamente,
¿Un ejercicio isométrico genera hipertrofia muscular? Sí, pero también para hipertrofia son mejores los excéntricos y son mejores las series de aproximación que los estiramientos para calentar. Cualquier cosa que no sean estiramientos para calentar es mejor. O sea, cualquier cosa es mejor, casi, no, obviamente esfuerzos máximos, ¿no? Pero casi cualquier cosa es mejor que los estiramientos para calentar. Listo, Alberto, perdón ahí por las 2 extras. No, no, yo sé, profe, que siempre nos falta tiempo porque al final de cuentas, siempre lo decimos, ¿no? Son pequeñas inmersiones o introducciones a temas que en verdad son muy amplios y que si se profundiza un poquito en algo más, nos da para muchísimo más tiempo. Pero bueno, la intención es justamente poder introducir a los asistentes, poderles dar otros conocimientos, otras perspectivas. Y en ese sentido, me gustaría mucho, profe, que tú nos pudieras platicar acerca de ¿qué programa o qué programas de nuestra universidad en los que colabores o que sepas que contamos con ellos, consideras que ellos pueden tomar para tener una inversión más amplia o una mejor profesionalización en ese sentido con relación al tema que acabamos de ver? Claro, tienes por ahí la diapositiva con los programas, Alberto, sobre todo los programas nuevos que acabamos de implementar. Mira, profe, estos programas que yo incluí, son los que yo considero a grosso modo que pueden estar de alguna manera relacionados con el tema que vimos el día de hoy. Este, si tú consideras alguno que haga falta, pues también lo puedes mencionar. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto, perdón, lo que yo quería era precisamente que no se me olvidara, que no se me pasara ninguno, ya va a depender del enfoque que necesite cada quien del profesional que sea. Obviamente, la maestría en readaptación deportiva, pues habla muchísimo de lo que estamos tocando el día de hoy, así como la maestría en fisioterapia. Esto evidentemente hablamos de un proceso de regreso de lesiones que también es fundamental, sobre todo en el deporte y en el alto rendimiento, pues es lo más complicado porque siempre vamos contrarreloj. Es la única faceta de la fisioterapia en la que vamos contrarreloj. Entonces, ahí el tema deportivo, que va de la mano con la terapia manual, que tienes que saberla hacer si te gusta lo deportivo, pues es fundamental. Entrenamiento en el deporte adaptado, pues ya les mencioné durante la ponencia, ¿no? Un montón de casos específicos, entonces por supuesto tienes que saber cómo se hace para poder enseñarlo, para poder implementarlo en deportistas. Maestría en entrenamiento deportivo, aquí habla mucho de dosificaciones, de tipos de entrenamiento, de ese tipo de situaciones, educación física y deporte y fisiología del ejercicio. Educación física no lo explico porque pues creo que está muy claro, porque es súper importante, y la fisiología del ejercicio, cómo vamos a poder enseñarle a alguien a practicar algo si no lo entendemos. Es contradictorio. Es como si yo me pusiera ahorita a enseñarles a la mejor de trigonometría, ¿no? A lo mejor me acordaré de algo, pero evidentemente no estoy capacitado. Y si quiero trabajar con atletas, la fisiología del ejercicio, el cómo, el dónde, el por qué, es fundamental para poder lograrlo. Estupendo, profe, pues nuevamente muchas gracias por la excelente participación, conocimientos compartidos con base en tu estupenda trayectoria. Esperamos verte muy pronto nuevamente, ya sea en otro seminario o cualquier otro evento que organice la universidad. Creo que por ahí hay varios comentarios también en el chat felicitándote por la intervención, por la ponencia. Entonces, pues a todos los asistentes recordarles que hay diferentes programas educativos que ahondan más en este tipo de temas y que los van a ayudar a actualizarse, a especializarse de mejor manera en cualquier tema que sea de su interés. Por favor, no se retiren. En la siguiente diapositiva les voy a compartir el código QR para que puedan descargar su constancia. El código QR los va a llevar a un formulario. Únicamente necesitamos que nos pongan su nombre completo y el correo a donde van a recibir la constancia para que de manera inmediata la puedan recibir en ese correo electrónico. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes esta sesión. Espero coincidir nuevamente con la mayoría de ustedes en futuros eventos que organice la universidad. Y les recuerdo que cualquiera de ustedes que esté interesado en una licenciatura, especialidad, maestría, además tenemos educación continua con certificaciones, diplomados, cursos, para que puedan estar lo mejor y mayor actualizado posibles en su área de especialidad. Seguramente ya todos ustedes tienen un medio de contacto a través de WhatsApp, escriban a su asesora educativa para que pueda darles más información acerca de las promociones que tenemos.
Que estén todos muy bien y pasen una excelente noche, profe. Un abrazo y que estén muy bien. Alberto, agradecido como siempre a todos, que tengan excelente noche. Muchas gracias, leí sus comentarios, lo agradezco de corazón. Qué bueno que lo disfrutaron y estoy para servirles. Hasta luego.